Bueno, cuando se propuso esta charla, este coloquio, por lo menos yo entendí que era más bien enfocado hacia los estudiantes y el público en general, era más como una idea de difusión, así que como no hay ningún estudiante de la universidad, por lo menos ¿Hay dos? No. No. de la universidad. Así que espero que mis colegas no se aburran mucho porque no hay casi ni una fórmula. Pero bueno, a pesar de que incluso le avisé a mi curso que vinieran y todo, pero dado que justo hoy es prueba, probablemente eso también viene incluido. Pero bueno, el tema tiene que ver con introducir un poco el paradigma bayesiano, lo que se llama la inferencia bayesiana, algunas aplicaciones en que me ha tocado trabajar. Y más que nada una discusión en lo que llamo toma de decisiones de forma racional en contexto de incertidumbre. Por supuesto, ese título no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que es un poco el fundamento teórico que está detrás de la aplicación de los modelos bayesianos. Esto recién funciona. No, pues el del lado. No agarró. Ahí. Claro. Entonces, ¿qué significa tomar decisiones desde el punto de vista racional? El título un poco... Ahora todo de nuevo porque Marco me ha... No. Estaba en reunión de facultad, pero me arranqué 5 minutos. Bueno, hay varias cosas que están aquí involucradas en lo que es esta idea de tomar decisiones de forma racional, que es lo que es tomar decisiones de forma racional. Entonces, una de las cosas que está involucrada es el llamado axioma de elección. En general, los axiomas y todo lo que está puesto aquí está escrito en un lenguaje más bien de vida diaria, digamos. Pero el axioma de elección lo que dice es el producto de una colección de conjuntos no vacíos, no vacíos. Dicho de otra forma, si uno tiene un conjunto de urnas con al menos un elemento en ellas, siempre es posible tomar un elemento determinado de cada uno para formar un nuevo conjunto. O sea, en la práctica significa que si yo tengo elementos donde elegir, yo siempre puedo elegir alguna combinación de elementos. Eso es lo que dice el axioma de elección. ¿Y por qué es importante aquí el axioma de elección? Porque cuando yo tomo decisiones desde un punto de vista racional, de alguna manera tengo que hacer elecciones, tengo que decidir entre algún conjunto de opciones. Entonces lo primero que suponemos es que, bueno, efectivamente yo puedo decidir, puedo elegir. Ahora, este axioma de elección no es algo que esté libre de discusión, ni es algo que se dé por garantizado en todos los ámbitos, a pesar de que de repente parezca un poco obvio. Entonces, una de las cosas que uno asume con el axioma de elección es que efectivamente uno puede distinguir un elemento de otro. Por ejemplo, salió de alguna parte de internet, elegir entre 10 pares de zapatos, un zapato de cada par. Quizás es una pregunta más relevante para mujeres que para hombres, pero en términos probabilísticos, digo. Bueno, vamos a suponer que los zapatos son los mismos, si no, no tendría sentido andar con una zapatilla y unos zapatos, ¿no? Entonces, bueno, hay un determinado número de formas en que yo puedo elegir de entre 10 pares de zapatos un zapato de cada par. El asunto es, dada un cierto par de, digamos, un cierto par de zapatos, uno de un par y otro de otro, ¿yo realmente puedo elegir ese par determinado? Por ejemplo, si los zapatos son idénticos, ¿puedo elegir una combinación determinada realmente? Son dos izquierdos. Dejo la pregunta. Por ejemplo, tomar el zapato izquierdo del par 3 y el zapato derecho del par 5.
Si los zapatos son Indistinguibles. idénticos, ¿Son indistinguibles? Ahí sí. si son No los distingo, son todos iguales. indistinguibles, son iguales. Son todos de Son todos idénticos. Son idénticos. Bueno, pares idénticos. Ah, ya. O sea, no puedo distinguir ningún par izquierdo de ningún par distinto. O sea, la posibilidad está, pero ¿puedo elegirlos si son idénticos? No puedo, ¿cierto? O sea, si yo quiero elegir, tengo que ser capaz de distinguir alguna característica que me diferencie los elementos, porque si no, no hay forma que los pueda elegir. Ahora, supongamos que realmente yo los puedo elegir, que de alguna forma yo llego a sacar los pares que quería o dentro de todas las combinaciones de pares efectivamente puedo elegir. Si son idénticos, ¿quién es el que elige? Esa es la pregunta filosófica. Porque si no tengo ninguna característica que me permita elegir los pares de zapatos y yo puedo hacer la elección, entonces ¿quién es el que elige? Porque no tengo un mecanismo racional de elegirlo. Entonces ahí aparece un poco la esfera de la intuición. Siguen cosas metidas acá en estas consideraciones filosóficas, el paradigma cartesiano, lo racional, pienso luego existo. Más o menos, supongo que la idea de Descartes era que, bueno, me doy cuenta que estoy pensando, luego yo existo. Pero la pregunta es, ¿quién está pensando? O sea, el que piensa es parte de un mecanismo racional que se da cuenta que piensa, o es algo fuera de lo racional. Desde el punto de vista más matemático, hay un enfoque que se llama el enfoque constructivista, que dice que es necesario poder construir un objeto para probar su existencia. Bueno, matemáticamente, ¿cómo se demuestra que algo existe? Yo lo construyo, aunque sea, demuestro que existe una serie que converge un límite, pero de alguna forma lo construyo, demuestro que existe porque aquí está. Ahora, después están los trabajos de Gödel, por ahí también los colegas de computación hablan de Turing la semana pasada, que en el fondo, dicho en un lenguaje común, dice que si los teoremas de incompletitud, si algo no se puede demostrar no significa que sea falso. Entonces, lo que hizo Gödel, bueno, en el fondo se restringió a los números naturales y dijo, bueno, tomo todos los axiomas habidos y por haber de los números naturales y aún así se puede mostrar que hay cosas que no voy a poder demostrar con todos esos axiomas. Bueno, puedo aprender el conjunto de axiomas y de nuevo encuentro algo que no es demostrable. Incluso puedo estar infinitamente haciendo eso y aún así voy a encontrar cosas que no son demostrables. Entonces, bueno, siguiendo un poco en esa línea, uno se da cuenta que en el fondo la racionalidad está lejos de poder abarcar todo lo que existe y todo lo que es verdad y todo el conocimiento. Teoría de decisión, otro ingrediente que está en esta sopa. En Wikipedia eso nos ve teoría de decisión. Bueno, se relaciona con identificar valores, incertezas y otros asuntos relevantes de una decisión, su racionalidad y la decisión óptima resultante. Bueno, ¿qué significa tomar una decisión de un punto de vista racional? Tomar una decisión racionalmente se reduce a elegir entre un conjunto de opciones conocidas la más conveniente. Cuando uno decide esencialmente hace eso. Se supone que tiene una cierta información con respecto a la realidad, se supone que puede elegir, ahí ya está el axioma de elección, que es algo que no siempre se cumple. Tiene opciones conocidas, porque tampoco puede elegir entre cosas que no conoce, y elegir la más conveniente. Si yo elijo una opción más conveniente, significa que de alguna forma yo puedo preferir una opción a otra, por lo tanto tengo algún tipo de puntaje, tengo algún tipo de valoración, por último, de las consecuencias que van a tener las opciones que yo tomo, porque si no, no puedo tomar una decisión racionalmente. Detrás de esa idea de tomar una decisión racionalmente significa que de alguna forma yo elijo lo que más me conviene.
sea cual sea, y entonces tengo que también tener una forma de medir qué es lo que me conviene, qué es lo que es conveniente y qué es lo que no. El título de la presentación además agregaba tomar decisiones racionalmente en un contexto de incertidumbre, ¿ya? Porque ya estamos más o menos claros que tomar decisiones racionalmente, cuando yo conozco cuáles son mis opciones, bueno, es cosa de ser consistente en el hecho de tomar la decisión que más me conviene de algún criterio y punto. El problema es cuando se mete la incertidumbre entre medio y es el contexto en que generalmente estamos tomando decisiones. Siempre hay cosas que no sabemos y por lo tanto de alguna manera tenemos que darle un tipo de valoración para poder tomar la decisión. Desde el punto de vista estadístico, la incorporación de la incertidumbre se hace con lo que se llama la variable aleatoria, que de nuevo en un lenguaje informal podríamos decir que una variable aleatoria es una cantidad medible o observable cuyo valor no se puede predecir con exactitud. Es aleatorio, está sujeto al azar. El mismo concepto de azar es algo en que no es tan claro qué significa, pero el punto de vista que se va a tomar aquí y el punto de vista en general que se considera en la estadística bayesiana es que la incertidumbre, el azar significa algo que yo no conozco cómo se produce. Entonces las probabilidades van a representar una medida de incertidumbre con respecto al valor de esa cantidad medible observada. Entonces, cuando uno tiene una variable aleatoria, cuando uno tiene una cantidad que introduce incertidumbre, ese valor no se puede calcular mediante un procedimiento racional. Solamente se puede dar ciertas medidas de más o menos qué resultado se puede obtener. Y eso es condicional al conocimiento que se tiene. El ejemplo es que yo me imaginaba a los alumnos respondiendo, mañana llueve en La Serena. ¿Cuál podría ser una respuesta racional a esa pregunta? Está claro que hay un concepto de incertidumbre, nadie puede decir sí o no con seguridad. Puedo golpear lo que quieras. No. Tato dice no, ¿por qué no? Porque como están los días, no tiene cara de lluvia. No tiene cara de lluvia. No tiene cara de lluvia. Es una respuesta racional. O sea, lo que va a venir en el futuro no se puede contestar desde hoy en forma cierta, prácticamente en ningún ámbito, con cualquier variable aunque sea observable, particularmente las que son aleatorias, o sea, las que ustedes describen. Podríamos decir, es posible que mañana llueva en un grado, una magnitud. Eso no es el futuro. Correcto. Exacto, esa es la respuesta racional. O sea, tengo una cierta información. Esa información le da cierto peso al sí y otro peso al no, de acuerdo a la experiencia de cada uno. Pero cuando la Tato dice que no tiene cara de lluvia, claro, hay toda una información previa que dice, bueno, en todos estos días, en todo este tiempo que vivo en La Serena, no llueve ni por si acaso. Entonces, tipos de razonamiento que uno podría construir, por ejemplo, decir que de 365 días del año, en promedio durante todos los años anteriores ha llovido solo 5 al año. Entonces uno dice, bueno, ahí aparece un poco ya un tipo de concepto de probabilidad. 5 de 365 es menor de un 1% de probabilidad. ¿Ya? O lo que antiguamente se llamaba las chances, son 5 contra 360 de que no llueva. Ahora uno podría afinar un poco más la cosa y decir, bueno, sí, pero las chances de que llueva no son las mismas durante todo el año.
Estamos en invierno, estamos en junio, pero en junio el promedio para atrás es de 1 en 30. Fíjate, todos estos números son inventados, no tienen fundamento. ¿Para qué pasa si uno le pregunta a alguien de Londres? Bueno, pregunta para Londres, no para La Serena. No, le pregunta de Londres. Le pregunto a alguien de Londres que viene llegando, se baja el avión y mañana yo en La Serena. Tengo idea. Entonces probablemente se va a basar en su experiencia y decir sí, probabilidad sobre el 50%. Lo más probable es que tenga antes de viajar. Porque vio por internet tiempo, hizo un estudio y vio que Y en este caso a lo mejor va a tener era una opinión más informada que nosotros. Claro. Entonces, todo lo que hemos estado haciendo en esta pequeña discusión es suponer que hay un proceso que se está ejecutando de alguna forma y que mañana se va a comportar igual como se ha venido comportando los días anteriores. Es la base de todos los intentos de poder predecir algo, de que las cosas más o menos seguían por un mismo proceso. Entonces ahí aparece un concepto que también es importante y de hecho en la estadística bayesiana es fundamental, que es lo que es una secuencia permutable. Una secuencia de variables aleatorias permutables, intercambiables si las muestras futuras se comportan como las anteriores. Esa es una traducción a lenguaje más habitual, lo que dice que la distribución de probabilidad de cualquier permutación de los mismos elementos es la misma. Pero en el fondo, toda nuestra idea racional de poder predecir algo, poder responder algo, es porque la información pasada de alguna forma nos aporta datos para poder predecir el futuro. Bueno, este caballero Bruno de Finetti tiene los teoremas de representación que le dieron una solidez a la estadística bayesiana que la estadística en general antes no tenía, digamos. Entonces se demuestra que, por ejemplo, bajo el supuesto de permutabilidad, los modelos bayesianos están bien definidos y son consistentes con una serie de criterios. Bernardo y Smith son dos autores que en el año 94, basándose en los trabajos de Finetti, se tomaron el trabajo de justificar por qué ocupar modelos bayesianos, porque antes había toda una discusión sin mucho fundamento, porque tradicionalmente lo que se ha hecho es estadística desde el punto de vista frecuentista, o lo que se llama clásico. Desde el punto de vista frecuentista, una probabilidad, en el fondo, como algo se comporta en promedio si yo observo infinitamente un proceso. En cambio, desde el punto de vista bayesiano, una probabilidad es una medida subjetiva del grado de conocimiento que yo tengo acerca de un fenómeno. Tomando en cuenta los resultados de De Finetti, Bernardo y Smith, basados en una serie de axiomas, llegan a la conclusión de que si uno realmente quiere tomar decisiones en un contexto de certidumbre de forma racional, tiene que hacerlo en forma bayesiana. Estos axiomas, en lenguaje informal, asumen varias cosas. Primero, que el conocimiento acerca del estado de la realidad se puede representar realmente. ¿Ya? Y esto involucra, puede representar eventos que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Entonces aparece la necesidad de crear la sigma álgebra y establecer las medidas de probabilidad. Aparece que tienen que cumplir con todas las características que tiene que tener una medida y en particular tienen que cumplir con los axiomas que se le pide una medida de probabilidad. Aquí aparece la permutabilidad. Si uno realmente cree que el conocimiento se puede actualizar a partir de la observación de un experimento, entonces aparece el teorema de Bayes, porque es la única forma de actualizar, basado en una observación actual, el conocimiento que yo tenía acumulado.
si uno quiere tomar decisiones desde el punto de vista racional, entonces tiene que ser capaz de preferir una opción a otra de alguna forma objetiva o justificable racionalmente. Entonces, ellos demuestran también que la única forma de hacer eso es que yo tenga, que yo pueda ordenar las opciones que tengo medidas de alguna forma, y eso significa que yo tengo una función de utilidad o pérdida asociada a las consecuencias de las opciones que tomo. Y ahí aparece el famoso teorema de Bayes. Bayes, el reverendo Tomás Bayes, nació más o menos en 1701, vivió 59 años, y a él se le atribuye el resultado que lleva su nombre. Eso fue publicado por Richard Price después de la muerte de Bayes en la Royal Society, y se supone que Laplace, Laplace también desarrolló y más esta teoría, se supone que más o menos sin saber del trabajo de Bayes. Entonces el teorema de Bayes lo que dice es que si yo puedo representar la probabilidad de observar ciertos datos en función de un estado de la realidad, que desde el punto de vista matemático se traduce en ciertos parámetros, y yo tengo una información a priori, es decir, el conocimiento actual acerca del estado de la naturaleza, entonces puedo actualizar mi conocimiento de la naturaleza una vez que observé los datos en lo que se llama la instrucción a posteriori. Entonces, el paradigma bayesiano más o menos se puede resumir en estos 4 puntos. Primero, que toda la inferencia se hace a base de funciones de probabilidad entendida como una medida de incertidumbre. Y basado en el teorema de Bayes, el teorema de Bayes permite actualizar el conocimiento de la realidad una vez que yo observé el fenómeno en base a algún experimento, alguna muestra o alguna medición del fenómeno que te interesa. Entonces, en el fondo, el P de D dado H es como la probabilidad de observar los datos dados los parámetros, se llama la función de verosimilitud, y representa la probabilidad de observar los datos condicional a un cierto valor de los parámetros. El conocimiento a priori es pre-experimental y resume el conocimiento que yo tengo antes de hacer la observación de los datos. Y entonces después viene una actualización del conocimiento todo experimental a posteriori. Y la gracia de esto es que esta operación bayesiana que se llama se puede hacer una y otra vez, tomando el conocimiento cada vez los resultados que no obtuvo antes. Ya en contraste con la estadística clásica, que es como si siempre partiera de cero porque no incorpora información previa. Y bueno, algunas aplicaciones en que, bueno, la idea es mostrar un poco esta discusión, cómo se aplican en estos problemas reales. Unos datos que ya están muy utilizados, la velocidad de galaxias. Se tomó en algún momento estos datos de velocidad de 82 galaxias de 6 secciones cónicas del espacio en relación con nuestra posición, y la idea es saber de dónde vienen, de qué conglomerado estelar provienen, basado solamente en esa información, en su velocidad. Entonces, esos son los datos. Uno podría tender a pensar de que, bueno, más o menos las galaxias que tienen una velocidad en torno a 20 uno tendería a pensar que provienen de un mismo sector, y tiene otros 2 grupos que podrían provenir de otras partes del espacio. Pero bueno, ¿cómo hacer el análisis de un punto de vista racional correcto? Porque también podría ocurrir, por ejemplo, que todas provenieran del mismo sector del espacio y lo que uno ve es simplemente variabilidad simplemente de la velocidad de las galaxias. Entonces, una de tantas opciones que uno tiene para representar su conocimiento o desconocimiento de la realidad de la distribución normal. Ahí salen varios
varios gráficos de distribuciones normales con distintos parámetros. Uno tiene una media con un parámetro de localización y la varianza con un parámetro de escala. Entonces uno podría pensar de que la velocidad de una galaxia, de hecho, no es algo determinístico, es algo aleatorio en el sentido de que hay errores de medición, depende del tiempo del protón, etc. Tiene una variación. Entonces uno podría suponer que la velocidad de una galaxia tiene una distribución normal con una cierta amplitud en torno a una media. Entonces la pregunta es, ¿todas vienen de una misma distribución o hay grupos de galaxias que vienen de una distribución, por lo tanto de un sector del espacio, y otro grupo de otro? Entonces lo que uno podría incorporar, bueno, esto es un suavizamiento por Kellner, que es una forma de estimar densidades que realmente no involucra la variabilidad de los datos. Si hubiera dos clústeres, por ejemplo, uno tiene ahí una mezcla de dos distribuciones y lo que está en rojo es el resultado de esa mezcla. 3 clústeres, 4 clústeres. Entonces, ¿a qué clúster pertenece cada observación? La gracia de los modelos bayesianos es que uno puede incorporar incertidumbre acerca de todo lo que esté involucrado en un proceso. Por ejemplo, acerca de cómo se agrupan las galaxias. Y eso significa incorporar una distribución a priori sobre permutaciones aleatorias. Sobre particiones aleatorias. Si uno hace eso, uno podría, por ejemplo, definir una especie de partición de distribución uniforme para las particiones de la siguiente manera. Uno puede definir una partición, a ver, por ejemplo, si entra, supongamos que puede destruir un cóctel. Entonces, Probabilidad cero. pero matemáticamente no se puede suponer que algo es verdad. Entonces, primero llega alguien al cóctel, después llega una segunda persona, esa segunda persona puede ponerse a conversar con la primera o no. La tercera puede unirse a alguno de los otros dos o quedar sola, y así sucesivamente. Entonces, al final va a quedar una partición de los individuos que participan en el cóctel. Si esa representación que hice recién da lo mismo, el orden en que llegan las personas se produce la misma partición, entonces la partición es permutable, que es el requisito que yo tenía al comienzo de permutabilidad. Ahora, si cuando una persona llega al cóctel tiene la misma probabilidad de juntarse con cualquiera de las otras personas, eso es lo que hace una distribución de probabilidad basada en un proceso de Dirichlet, que es como decir, a priori no tengo idea cómo se van a juntar las galaxias. La gracia es que a posteriori, como vimos en la fórmula de Bayes, la distribución a posteriori depende tanto de la a priori, que en este caso yo tengo que me da lo mismo cómo se juntan las galaxias, como la función de verosimilitud. Entonces, lo que muestra este gráfico es que donde tienda a ir una galaxia, en términos de agrupamiento, va a depender de qué sea más probable desde el punto de vista de la observación con respecto a la versión de la distribución de probabilidad que tiene cada grupo de la partición. Entonces, cuando uno observa ese fenómeno, afortunadamente que uno tiene la posibilidad de simular todas estas distribuciones, entonces al final uno ve que en promedio se produce esta mezcla, que es lo que finalmente resuelve el problema que se llama estimación bayesiana de densidad. Ahora, si a uno le interesa ver qué es lo que está ocurriendo por detrás de todo esto en cuanto a las particiones, bueno, uno puede ver qué particiones se observan y puede ver cuál es la partición más común, cuál es la partición que entrega una pérdida esperada menor, puede ver la que es mejor por suma de cuadrados, puede ver bajo una serie de criterios llegar a alguna respuesta, es decir, alguna decisión que minimice una pérdida esperada. Si uno ve el promedio de todas las particiones, uno tiene un gráfico como este, que es lo que se llama matriz de similaridad. Aquí uno ve más o menos cómo tienden a agruparse las galaxias, y estas son
partición que dice, bueno, esta es la que yo decido que va a ser la que yo le creo más. Otro ejemplo. Llega un grupo de pacientes, entre el 2000 y el 2002, fueron pacientes que llegaron con fibrilación auricular, que es una cosa bien terrible que pasa a la gente del corazón. Y se les mide una serie de cosas, a los médicos les encanta medir cosas de la sangre y todo, y basado en estas variables que se supone que son las que tienen mayor poder predictivo, la edad, la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación de los tejidos, la tromboglobulina, fracción de acortamiento, una serie de cosas relacionadas con el corazón. Se quiere predecir si acaso el tipo que llega va a volver a tener una fibrilación dentro de un plazo de 30 días y dentro del plazo de un año. Otra gracia de los modelos bayesianos es que como son probabilísticos, yo puedo asignar probabilidad y puedo obtener probabilidad a posteriori de observaciones futuras. Por lo tanto, es la única forma en que yo realmente puedo hacer predicciones, porque desde el punto de vista clásico lo único que puedo hacer es decir, bueno, la media es esto, es tanto, y por lo tanto yo esperaría que en torno a la media se obtenga el resultado. Pero aquí yo realmente tengo predicciones desde el punto de vista probabilístico. Y en este caso, las predicciones se pueden resumir en este tipo de gráfico. En el eje X tengo la probabilidad de tener una fibrilación auricular a los 30 días, y en el eje Y tengo la misma probabilidad al año. Y lo que está marcado en un rectángulo es la observación de la realidad. Entonces, por ejemplo, en ese caso, bueno, los numeritos chicos, el número grande aquí representa la probabilidad del cuadrante, los números que están aquí representan la probabilidad de la mitad izquierda, es decir, no alcanzo a ver el número, es 0,82. 0,86 debería ser, porque debería sumar 1 con el 0,14 acá. Tengo un 0,86 de no tener fibrilación auricular a los 30 días, y tengo un 0,93 de no tener fibrilación auricular al año. Y si uno toma los cuadrantes, tengo un 82% de probabilidad de no tener fibrilación ni a los 30 días ni al año. Entonces, ¿Los colores no representan nada ahí? claro, los colores es donde, porque esta es una cuestión tridimensional. Estos son gráficos de calor, así como de calor. Entonces, donde está más rojo es donde es más fuerte, donde está más concentrada la probabilidad. De hecho, ahí hay un signo más que es la media, y el asterisco es la moda, es decir, donde está el pic ahí esto es como un cerrito. Entonces ahí le achuntó el modelo. Aquí también le achuntó, pero con mucho más incerteza. Y aquí hay un ejemplo en que no le achuntó, a pesar de que le achuntó a los 30 días. Pero conjuntamente a los 30 días y el año no le achuntó, porque la persona tuvo fibrilación a los 30 días, no tuvo al año, y el modelo lo que dijo es que iba a tener a los 30 días y al año. Tipo de cosa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Otro ejemplo, que son los datos que me proporcionó gentilmente Melita, que son, bueno, hay un montón de series de caudal de afluente del río Elqui. Si estoy pasando voy a acelerar un poquito. Este es el tipo de cosas que se puede hacer. Bueno, las características de estos datos es que los datos tienen un componente estacional muy fuerte, porque al haber pocas precipitaciones los ríos se alimentan fundamentalmente por deshielo. Por lo tanto, tienen crecidas todos los, más o menos los meses de noviembre y diciembre.
pero algunos años presentan fuertes crecidas PIC por algún proceso que está detrás, que hace que en algunos años o se acumuló más hielo o se derrite más hielo. El asunto es que el río sube mucho y eso es difícil de modelar con un modelo de serie de tiempo tradicional. Entonces, además de las predicciones, interesa ver si hay cambios estructurales en la serie que se puedan atribuir a intervención humana, a la minería, a los embalses. Entonces, en este gráfico está representado, las barras aquí representan la probabilidad de tener un pic. Entonces, estas son probabilidades a posteriori, es decir, combinando información previa, que es más o menos nula, con la información que aportan los datos. Y estas barras de aquí, bueno, tienen que ver con la estructura de autocorrelación de la serie, pero en el fondo, cuando tenemos valores altos significa que la serie está estable. Cuando tenemos valores más bajos significa que había un cambio abrupto en el comportamiento de la serie. En esta parte, esto es a partir del año 98, se usaron como datos de predicción. Por lo tanto, estos datos no entraron directamente en el modelo, sino que todo esto es pura predicción desde fines del año 97, por casi 10 años hacia adelante. Y entonces, con este esquema fue posible de hecho predecir los pics y hasta cierta forma la variabilidad dentro del comportamiento de la serie. Y el último ejemplo que voy a mostrar, que parte de las cosas que estamos trabajando con el colega Cristian Ibáñez de biología, esto es parte de un proyecto que él tiene, que están trabajando con CONAF, rescatando especies en peligro de extinción, especies vegetales. Entonces, uno de estos trabajos es la brotación in vitro de esta especie que se llama lucumillo. Entonces, tienen esquejes sometidos a 4 tratamientos que están determinados por 4 dosis de una fitohormona que se llama VAP. Entonces, bueno, hay un grupo control que no recibió esta hormona y están estos 3 dosis experimentales de VAP. Y entonces, bueno, se le fue haciendo el seguimiento, cuántos brotes había a los 7, 14, 21, hasta 35 días, y al final se le mide la longitud de los brotes. Entonces, hay dos cosas. Uno, ¿cuál es la dosis óptima del VAP? En el sentido de que no es cosa de ponerle cada vez más VAP, porque en la medida que uno aumenta el VAP, en vez de ayudar, empeora el resultado. Viendo los resultados numéricamente, bueno, el 17.6 fue el que obtuvo mejor rendimiento y mejor tiempo de germinación. Pero la pregunta es cuál es la dosis óptima. Y eso se puede hacer de nuevo introduciendo una distribución de probabilidad en lo que uno no observa. Aquí tengo para mostrar la distribución Weibull, que es una distribución que se usa mucho para tiempos de vida. Cuando la línea roja muestra un caso particular de la distribución Weibull, cuando tiene sus 2 parámetros en uno, que es el caso exponencial, que es cuando el evento, que típicamente es la muerte, va sucediendo más o menos a la misma tasa en el tiempo. Entonces, más o menos la cantidad de eventos que se va acumulando va siguiendo esta forma, no aumenta en el principio y en el final. En cambio, la curva verde es lo que uno observa cuando uno tiene una población que va envejeciendo. Entonces las muertes se producen muy pocas al comienzo y ya avanzada la edad se empiezan a morir a una tasa mucho mayor los individuos. Y al revés, la curva azul representa una población que muere al comienzo, qué sé yo, niños muriendo de algún tipo de enfermedad que afecte a los niños. Entonces aquí se aplicó la distribución Weibull para representar el tiempo preciso en que se produce el brote. Es una variable no observada, pero desde el punto de vista bayesiano se introduce como una variable latente. Y
condicional a esa variable no observada se puede establecer el modelo. Entonces uno puede llegar a una respuesta para encontrar el tiempo de rotación, digamos, para encontrar la dosis óptima de VAP, que se llegó a 14.1, un cierto intervalo de credibilidad que ¿ya? Se logró la modelación de cosas que en realidad no eran observadas. Gracias. Muchas gracias.